mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. A continuación tenemos a nuestra expositora de esta noche. Me voy a permitir presentárselas. Mi hermana Mayra Gamero. Ella está casada con el hermano Elmer Rosero. Tiene dos hijos, Javier e Isabel. Actualmente se encuentra en la Congregación de Los Ángeles, allá en Bogotá, Colombia. Ella vivió 10 años en Chile y estuvo en los ministerios apoyando a las mujeres, a los niños, y es una fiel sierva. Ahora sí que ella lo que dice es que todo para honra y gloria de Dios. Y bueno, hermana Mayra, pues adelante, un gusto que esté esta noche aquí. Expónganos la palabra. Muchas gracias, hermanas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en esta noche. Me gozo en el Señor de ver nuevamente a muchas de ustedes, otras que no conozco. Les envío un abrazo fraterno desde la fría Bogotá. Bueno, estamos a las afueras de Bogotá, pero está haciendo mucho frío, mucha lluvia. Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar hoy considerando una historia en el Antiguo Testamento. En la época de los reyes de Israel, hubo uno que hizo lo malo delante de Dios. Dice la palabra, hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Y este fue el rey Acab. Tomó por mujer a una extranjera, a Jezabel, sirvió y adoró a un dios pagano, al dios Baal, le hizo un altar, y a la diosa Acera le hizo una imagen, llevando a todo el pueblo de Israel a la idolatría, provocando así la ira de Dios. Y es en medio de esa situación, de esa adversidad, que se levanta uno de los profetas más queridos del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Elías fue enviado por Dios ante Acab para decirle que no habría lluvia ni rocío por varios años a causa de su pecado, a causa de su idolatría. Dios iba a mostrar a su pueblo quién era el verdadero Dios. En especial se lo iba a demostrar a Acab y a Jezabel, que adoraban a un falso Dios. El dios Baal era un dios cananeo, cuyo significado era Dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Entonces, imagínense, Elías se acercó a Acab para decirle que no iba a llover, y no llovió durante 3 años y medio, no iba a haber ni lluvia, no iba a haber trueno, y la tierra iba a estar seca, no iba a haber fertilidad en la tierra, ¿sí? Imagínense entonces el enojo de Acab y su malvada esposa hacia Elías. Estaba el poder de su Dios ficticio, de su Dios falso. Dios entonces le dijo a Elías que se escondiera en un arroyo después de ir a donde Acab, que se escondiera allí, que allí tendría agua para tomar y que los cuervos le iban a llevar el pan y la carne para su sustento. Pero la sequía en ese tiempo fue tan grande que al cabo de unos días el arroyo se secó. Con este contexto, hermanas, las invito a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 9. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 9. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías se encontraba en problemas. Había huido para escapar de Acab. Acab lo estaba buscando para matarlo. Ya no quedaba agua en el arroyo. Y ahora Dios iba a probar su fe pidiéndole que fuera a tierra extranjera.
que se fuera nada más y nada menos que a Sidón. Esa era una región que pertenecía a los fenicios y era la tierra de Jezabel. Era el lugar donde más adoraban al dios Baal. A ese lugar le mandó Dios que fuera y que se presentara ante una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer no israelita, viuda, para que ella lo sustentara. Versículos 10 al 11 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En medio de una nación idólatra, Dios había encontrado una buena mujer que iba a ayudar en sus propósitos. El propósito de alimentar, de sustentar y de hospedar al profeta Elías, quien haría grandes hazañas en el pueblo de Israel. Y nuestro Señor Jesús añade algo más al contexto de esta historia. No lo vamos a buscar, pero en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, nuestro Señor Jesús nos dice que en ese tiempo había muchas viudas en Israel. Había muchas viudas que eran temerosas de Dios, que conocían de Dios. Pero Dios envió lejos a su profeta, a Elías. Lo envió a Sidón. Jesús quería enseñar que ningún profeta era aceptado en su propia tierra. Eso le pasó a Elías, eso le pasó a nuestro Señor Jesús. A Elías Dios lo mandó lejos para que la salvación llegara a aquella viuda en esa tierra pagana, en esa tierra idólatra. Pero también lo envió lejos para probar su fe, para probar su confianza en Dios. Dios vio algo especial en esta viuda. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué Dios no envió a Elías a las viudas que habían en Israel, que temían de Dios, que conocían de Dios? ¿Por qué lo envió a esta mujer? Y yo quiero que nos hagamos una pregunta, hermanas, que nos pongamos a pensar. En medio de las miles o de las millones de personas que viven en la ciudad donde usted habita en este momento, ¿cuántos cristianos hay? Quiero que pensemos eso. ¿Cuántos cristianos hay? Tal vez son pocos. Tal vez el mundo nos opaca. Tal vez no somos la mayoría. Quizá pasemos desapercibidos ante tanta multitud de gente. Pero Dios sí nos ve. Dios sí nos ve. Él está mirando cada trabajo que hacemos por su obra, por más pequeño que creamos que sea. Pero también está mirando lo que dejamos de hacer. Él escucha cada oración que elevamos. Él conoce nuestro corazón. Él anda de nuestro lado, aunque muchas veces nos podamos sentir solas. Él conoce nuestras necesidades, así como vio la necesidad de esta mujer viuda. Él conoce nuestro sufrimiento. Pero Dios también ve, en medio de toda esa multitud de personas, también ve a quienes están afligidos, y pone siervos para que lleguen a esas personas, para llevarles la verdad, para llevarles el evangelio. Dios está buscando ovejas que estén dispuestas a ir a rescatar a esas personas, como Elías lo hizo. Elías no sabía cuáles eran los planes de Dios para esa viuda, pero Elías solamente obedeció la voz de Dios y el mandato de Dios cuando Dios le dijo, ve a donde Acab, háblale a Acab, ve al arroyo, escóndete en el arroyo, ve a Sarepta. Elías simplemente obedeció el mandato. Dios se vale de instrumentos inusuales muchas veces y a veces no alcanzamos a entenderlo. Primero usó unos animales impuros, unos animales viles como lo eran los cuervos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, si leemos el listado de animales inmundos, allí encontramos a los cuervos, ¿sí? Los cuervos son animales carroñeros que se alimentan de materia en descomposición y son animales que también se alimentan de la basura. Entonces pensemos que en las patas y en el pico de esos cuervos, Dios le iba a dar el alimento, el pan y la carne
a su profeta Elías. ¿Sí? Imagínense qué pensaba Elías cuando ve ese inmundo llegar a él por la tarde y por la mañana para darles el sustento, para darle el sustento. Imagínense lo que Elías estaba pensando y meditando en su corazón. Dios también iba a usar a una mujer inusual, una mujer viuda, extranjera, ella no era israelita, una mujer pobre, en una tierra con sequía, sin influencia, sin ningún poder. Tal vez cuando Elías escuchó que Dios le dijo que una viuda lo iba a sustentar, de pronto pensó que era una viuda rica. Podría ser, en ese tiempo también habían viudas ricas. Pero al llegar a Sarepta, se da cuenta de la situación de la mujer. Era una mujer necesitada, era una mujer pobre. Elías, como profeta de Dios, conocía muy bien las escrituras, donde el llamado de Dios siempre había sido a proveer y a sustentar a las viudas y a los huérfanos, hasta que el pueblo estuviera pendiente de ellos, de sus necesidades. Pero ahora Dios le está diciendo a Elías que una viuda lo iba a sustentar a él. Esto sin duda fue una gran prueba para la fe de Elías, para la fe del profeta. Y nos hace pensar que Dios se vale de lo débil, de lo inmundo a los ojos de los hombres, de lo que es vil, de lo que es menospreciado, para hacer su voluntad y para demostrarnos que Él tiene el poder, que Él se glorifica en cualquier persona, que Él usa a cualquier persona para lograr lo que Él desea, para lograr su propósito. Aún hasta usa a aquellos que podemos considerar débiles. Y a veces no creemos que Dios nos pueda llegar a usar a nosotras. Por cualquier circunstancia, sea que estemos enfermas o por nuestra edad, si somos muy jóvenes o que nos sintamos ya muy mayores, o por nuestra situación económica, o por los conflictos familiares, o porque soy la única cristiana en mi familia, o porque pienso que no tengo dones, o los que tengo son menos importantes que los que tienen otros, que es un grave error pensar así. O pienso que Dios no me puede utilizar por mis debilidades, pero es allí cuando Dios se manifiesta con poder, en medio de la debilidad. Y así lo hizo con esta mujer, con esta viuda, como lo vamos a ver. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en la debilidad. Elías le pide agua a esta pobre mujer y ella se la trajo, pero también después le pidió pan. Vamos a leer el versículo 12. Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer le responde a Elías, vive Jehová tu Dios. La viuda sabía quién era Elías, sabía que era profeta de Dios, pero no consideraba que era su Dios. Le dijo Elías, tu Dios, no dijo mi Dios. Pero al parecer ella tenía cierto temor a Dios, ya que responde con la verdad. Le dice que solo le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite. Realmente esta mujer estaba llena de miedo y de resignación. Ella había visto morir a su esposo y ahora lo único que le quedaba era resignarse, comerse ese último bocado de pan, morir, ver morir a su hijo y morirse ella. Imagínense la vida triste de esta mujer. Y podemos ver, hermanas, que el temor trae frustración y nos aleja de Dios. Ella esperaba lo peor, esperaba la muerte de ella y la de su hijo. Ella estaba enfocada en lo poquito que tenía, en lo único que le quedaba. Para ella no había esperanza. Para ella no estaba esperando ninguna ayuda de nadie. El temor nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. El temor nos aleja del poder de Dios. Y escuche bien eso, hermana. El miedo, el temor, es la certeza de que la catástrofe vendrá. Pero la fe es la certeza de que Dios hará.
Miren la diferencia entre el temor y la fe. ¿Y acaso alguna vez no nos hemos sentido como esta viuda? Sin esperanza, esperando que pase lo peor. Elías le estaba pidiendo algo muy difícil a esta mujer. Le estaba pidiendo lo único que tenía para continuar con vida, ella y su hijo. Versículos 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías ve el desánimo, el desaliento, el miedo, el temor de esta mujer y la tranquiliza con estas palabras. Le dice que vaya y prepare esa torta, que si ella da todo lo que tiene, lo único que tiene, nunca le faltará la harina ni el aceite, hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos visto la provisión de nuestro Dios ante una necesidad económica, física, espiritual o emocional? ¿Cuántas veces creíamos que nuestro problema no tenía solución y de repente el Señor abrió esas puertas que creíamos que eran imposibles de abrir? Esta mujer le creyó a Dios. Recordemos que ella no era israelita. Había escuchado del Dios de Israel, pero no era su Dios. No era su Dios. Sin embargo, Dios la había escogido a ella. Y de alguna manera, como dice el versículo 9, Dios le dio orden a ella de que sustentara al profeta. No sabemos cómo lo hizo Dios. Tal vez puso el deseo en el corazón de ella de ayudar al profeta. ¿Sí? Y en muchas ocasiones nos encontramos con esos mismos temores que tuvo la viuda. Miedo al futuro, esperamos lo peor, pero es allí cuando Dios nos dice, no tengas temor, solo obedéceme y nunca te faltará nada. Aquí es importante destacar que lo que Dios nos suministra no es según nuestro deseo, sino lo que Él considera que es necesario para nosotras. Solo Dios dio aceite y harina a la viuda. Quizá hubiera sido bueno un pedazo de carne, ¿no? Pensaríamos. Las circunstancias de sequía extrema que estaba pasando en toda esa tierra, el pan y el aceite, la harina y el aceite eran suficientes para sobrevivir. Y ya por sí solos ya eran una bendición. Dios nos da lo que necesitamos, lo que necesitamos. No sé si alguna de ustedes ha vivido esa situación extrema en la que Dios te pida dar literalmente todo lo que tienes para tu sustento, Dios te pide que se lo des a otra persona. O que espiritualmente Dios te pida que des todo. ¿Cuándo puede ser eso? Cuando tenemos una dificultad tan grande, una aflicción y un problema económico, familiar, de cualquier índole, pero Dios nos demanda que dejemos esa preocupación de lado y que hagamos la obra. Dios nos demanda que dejemos todo y que hagamos la obra. Llámese congregarse, llámese ir a predicar, ayudar a otros, servir a otros, hospedar a alguien, proveer alojamiento para alguien, ayudar a algún hermano en una necesidad. Dios nos pide que dejemos nuestras necesidades de lado y que la obra se convierta en nuestra prioridad. Dios le pide a esta mujer que deje sus necesidades en manos de Dios y que ella se ocupe de cuidar y sustentar a su profeta. De esta forma estaría ayudando a los propósitos de Dios. ¿De qué otra forma a veces Dios nos pide todo? Cuando Dios nos llama, como lo hizo con Elías. Le dijo, ve, Elías, ve, arriesga tu vida, porque estaba arriesgando su vida. Más adelante, si ustedes leen el capítulo 18, se darán cuenta que Acab y Jezabel lo buscaban por todo lado para matarlo. Dios le dice a Elías, ve, arriesga tu vida y tu comodidad
y tu comodidad. Deja todo, vete al arroyo, vete a Sarepta, ve a predicar, confía en mi provisión, confía que yo te voy a sustentar. Cuando Dios nos pide eso, cuando no sé si han sentido ese fuego en el corazón de ir a predicar, de salir de su tierra, de ir a hacer misiones, de dejar tu familia, de dejar tus comodidades para hacer la obra de Dios. Dios nos pide todo en muchas ocasiones. O muchos quizás han sentido que Dios les ha pedido que dejen sus carreras exitosas donde ganan buen dinero para ir a dedicarse a la obra de Dios, donde no vas a ganar mucho, donde Dios te va a sustentar literalmente y vas a tener que aprender a vivir con esa provisión de Dios. Son formas en las que muchas veces Dios nos pide todo, el todo. El Señor nos pide todo lo que tenemos para servirle. Él no quiere cristianas a medias. Lo puede pedir de una u otra forma. En algunos que vayan, dejen su familia, en otros puede pedir otras cosas diferentes, pero siempre nos va a pedir todo que implique sacrificio para Él. Y es interesante saber el significado de la palabra Sarepta, el lugar a donde fue Elías, a Sarepta de Sidón. Sarepta significa lugar de fundición o lugar de refinación. Da la idea de un horno donde se refina y purifican los metales preciosos. Por ejemplo, en el proceso de refinamiento del oro, este es colocado a unas altas temperaturas, en un horno a altas temperaturas, para que todas las impurezas y todos los metales que están unidos a ese oro sean eliminados y quede un oro de alta pureza. ¿Sí? Sarepta fue un horno para Elías. Fue un lugar de refinación de su fe, un lugar de prueba para él. En ese lugar se tuvo que someter a aproximadamente más de 2 años de ocultamiento e inactividad. Estaba escondido en ese lugar. Además, fue un horno para el pequeño hogar donde vivió, junto a una viuda con su pequeño hijo. Las invito a que sin dejar aquí Primera de Reyes, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios prueba nuestra fe y compara el oro con nuestra fe y la prueba con fuego. Nuestra fe es probada con el fuego de la prueba, con el objetivo de que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, nuestra fe va a ser probada, ha sido probada, seguirá siendo probada de muchas maneras. También tendremos que pasar por ese lugar de fundición, por ese Sarepta, por ese lugar de refinación. Y es necesario que pasemos por esas pruebas. ¿Para qué? Para poder obtener el galardón, el premio, la vida eterna. Como dice el versículo 9, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La fe, nuestra fe es purificada a través del fuego de las pruebas, así como lo es el oro. ¿Sí? Con el fin de la salvación de nuestras almas. Ese es el objetivo. Volvamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos ahora al versículo 15 y versículo 16, que nos dice:
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda con su poca fe le creyó al profeta. ¿Y qué obtuvo? La harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la promesa que Dios hizo. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Si dejamos en sus manos nuestras necesidades y servimos para sus propósitos, Él proveerá, Él nos va a sustentar, Él nos sostendrá. Si seguimos leyendo unos versículos más adelante, vamos a ver que una nueva prueba le va a acontecer a la viuda y a Elías. Y es que el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. Elías y la viuda habían visto el poder de Dios en sus vidas, pero ahora iban a ser sometidos nuevamente a una prueba. ¿Sí? La viuda llegó hasta pensar que esa enfermedad que le dio a su hijo era un castigo por sus pecados y le recriminó a Elías. Y hasta Elías llegó a acusar a Dios de estar afligiendo a la viuda que lo había ayudado. El mismo Elías, ese Elías al que Dios había sustentado en aquel arroyo. Es Elías que veía todos los días cómo los cuervos llegaban a darle el pan y la carne. Es Elías que veía cómo la harina y el aceite no escaseaba en ese hogar. Sí, ese mismo Elías le preguntó a Dios y le recriminó a Dios. Y al leer esto vemos que Elías, como nos dice en Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Un hombre así, igual que nosotros, no tenía nada de extraordinario. Bueno, sí tenía algo extraordinario, ya lo vamos a ver. Pero era un hombre que fue sometido a las mismas pasiones, las mismas emociones que nosotras. El miedo, el temor, las dudas. A eso mismo fue sometido. Dios prueba nuestra fe en todo momento y estaba preparando la fe de Elías para el gran enfrentamiento que tendría con Acab y con Jezabel, que eso se ve en los siguientes capítulos. Pero Elías no se queda en la queja. Elías ora a Dios. Y esa es la diferencia. El poder de la oración. Elías era un hombre fiel, un hombre que oraba, clamaba a Dios de tal forma que Dios le escuchaba. Llegó a tener una relación tan profunda con Dios que Dios oyó el clamor de Elías y ese niño volvió a la vida, tal como Elías se lo pidió a Dios, demostrando nuevamente su poder, el poder de Dios ante Elías y confirmó viuda que Elías era el profeta del Dios de Israel. Elías oró para que no lloviera. El hijo de la viuda y resucitó. Y luego Elías oró para que volviera a llover y Dios lo escuchó. Y esa es la clave, hermanas. Por nuestra naturaleza humana estamos sujetas a sentir temor, angustia, a sentir desconsuelo, a sentir todas esas dudas. Pero la oración nos fortalece y nos hace sentir nuevamente delante de la presencia de Dios. Y nuestro buen Dios acude a nuestra ayuda, que es lo más hermoso. Oramos a Él, clamamos a Él y Él nos escucha. Él escucha a sus hijas. Entonces, hermanas, como conclusiones a este tema, número 1, la sequía duró 3 años y medio, según la palabra de Dios. Pero cada mañana, cuando cuando la viuda llegaba a su cocina, allí estaba el aceite, allí estaba la harina, allí estaba Dios cuidando de su siervo, cuidando de la viuda, cuidando de su hijo. Nuestro Dios siempre va a suplir, Él es proveedor, Él es quien nos sustenta y sus promesas no fallan. Dios nunca falla. Caminemos siempre en su palabra, en sus principios. Démosle a Dios el lugar que le corresponde y Él va a actuar a nuestro favor. Si nosotros le damos todo como le dio esa viuda, Dios va a suplir.
una u otra forma, de la manera menos pensada, Dios va a suplir. Número 2, es durante la tribulación y las dificultades donde más debemos demostrar fidelidad y consagración a Dios y darle todo nuestro ser. En las peores condiciones, en la cesantía, en la enfermedad, en esta pandemia, en la escasez, en el hambre, en la sequía, en la desesperanza. Es allí donde Dios prueba la calidad de fe que tenemos, como el oro. Prueba nuestra fe como el oro, con el fuego de la prueba, con un objetivo, que nuestra fe sea hallada digna de aprobación, gloria y honra. Número 3, hermanas. No sé por cuál tribulación estés pasando, por qué dificultad estás pasando en este momento. Lo que sí te puedo decir es que no estás sola. Que así como Dios vio a aquella pobre viuda sufrir, esa mujer que no era de su pueblo, y le envió al profeta para salvarla, asimismo nos ve a nosotras, luchando y tratando de sobrellevar todas las cosas. En medio de toda esta multitud de gente que nos rodea, Dios nos ve, no pasamos desapercibidas para Él. Pero a ella también le dio un trabajo por hacer, a pesar de su aflicción, a pesar de su prueba. Le dio un trabajo para hacer. ¿Cuál era ese trabajo? Dar posada a Elías, alojar al profeta. Y asimismo, Dios nos ha dado un trabajo que no debemos descuidar, sea cual sea la circunstancia. El trabajo para el Señor no es en vano. Dios valora cada cosa que hacemos para su reino, aún en medio de la dificultad. Número 4. Y quiero plantearles dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera Dios ha sido capaz de usarte a pesar de tus debilidades? Piensa en esto. ¿Cómo Dios ha sido capaz de usarte en el lugar donde te encuentras a pesar de tus debilidades? Dios nos ha usado de muchas maneras y hemos visto y nos damos cuenta que lo que somos es gracias a su poder en nosotras. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Cuánto más podrías hacer si por el poder de Dios vencieras esas debilidades? Si Dios actúa en nosotras, aún a pesar de nuestras debilidades, ahora imagínate cuánto más puede hacer Dios si por el poder de Dios podemos vencer esas debilidades. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Permitámosle que nos use. Oremos a Dios. Señor, úsame, fortaléceme. Aquí estoy con mi debilidad, con mi situación. Perfecciona tu poder en mí. Y Dios lo va a hacer, hermanas. Y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a verlo. Y otros también lo van a ver. Y número 5, hermanas, oremos para que seamos instrumentos del Señor. Así como la viuda, hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan oír ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, y debemos ir a ellas. Oremos para que seamos esas mensajeras de la palabra de Dios, que hablemos sin temor, que sembremos y que Él, porque sabemos que Él va a ser el que dará el crecimiento. La prueba, hermanas, no nos exime del trabajo en la obra. Al contrario, es en la prueba donde se demuestra la calidad de nuestra fe y en donde más debemos demostrar quiénes somos y en qué Dios estamos confiando. Que Dios nos bendiga, hermanas, en esta noche, que Dios nos llene de mucha sabiduría, que meditemos en esta palabra de Dios y que siempre confiemos y esperemos en nuestro Dios que suple, que sustenta en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Un abrazo fraterno y gracias a todas por estar acá. Busca primero